Hola hermanos, el día de hoy, 14 de diciembre del 2024, se nos terminó la segunda semana del tiempo del Adviento. Madre del Señor Jesucristo, ya se han puesto a pensar 10 días y es Nochebuena, ¿eh? O sea, sí, 14, 24, así de sencillo. Así que hay que acelerar esta preparación. Mañana es domingo Gaudete, no es el domingo del gozo, el domingo de la alegría, que marca, llamémosle así, ya la entrada en la última etapa de este tiempo. Sí, será hasta el próximo martes, que el 17, que entraremos en la octava final del tiempo del Adviento, que es completamente mariana, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, si el Señor así lo permite. Hoy es uno de los días del año que me resulta más complicado hablar. Sí, sí. Si me ha costado anteayer, lo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pues este también sería un día de esos, porque le tengo una devoción muy grande a San Juan de la Cruz. A ver, hablemos de Juan de Yepes Álvarez. Ok. Nacido, bueno, eso es un detalle, entramos siempre en el conflicto de las fechas y todo aquello, en Fontiveros, un 24 de junio, por eso Juan, de 1542, era hijo de unos artesanos pobres que se dedicaban al cuidado, a la confección de lo que hoy diríamos chalinas, dicen en mi pueblo, de estos mantos que utilizan las mujeres, que muchas veces piensan que se usan en momentos de luto y demás. No, 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 la mayoría de los que ellos creaban eran sencillamente eh, blancos, según dicen los biógrafos, y eran más bien un poquito de lujo. Tuvo dos hermanos, Francisco y Luis. Luis muere cuando tenía 10 años, probablemente muy mal alimentado. Juan siempre padeció de varias cosas, precisamente por la desnutrición que le tocó vivir, que su papá muere al año siguiente de su nacimiento. Él nace en 1542 y el papá muere en 1543, así que le toca a la mamá hacer todo el esfuerzo. Doña Catalina, que va a hacer pues todo lo posible por sacar adelante, buscó la manera de ayudarle al muchachito, que pudiera quedarse en casa de algún pariente y ahí pudiese ser educado. Las cosas empiezan a cambiar un poquito cuando se trasladan a Arévalo. Arévalo se llama este pueblo. Primero había ido Francisco allá, que seguía en el negocio este de la confección de estas mantitas, y ¿cómo se llama? Luego él se termina casando y entonces ellos se trasladan a vivir juntos ya para 1550 y tanto, 51, a Medina del Campo. Esto es muy importante porque ese traslado va a representar uno de los momentos clave en la historia de Juan, porque Juan logra ingresar como una persona pobre absolutamente, se le llamaba pobre de solemnidad, fíjense ustedes, para decir que la pobreza era absoluta y no había manera de no ayudarle. Y entonces se queda ahí estudiando en el Colegio de los Niños de la Doctrina, así se llamaba digamos, esa institución. Y entonces él ahí empieza con su formación, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Algunas tareas que le imponen y debe cuidar y debe ayudar, pero parece ser que para las manualidades Juan era malísimo, ¿eh? Parece que tenemos algunas cualidades en común con mi tocayo, porque yo también soy muy malo para las manualidades. Pero entonces ahí se dedica sobre todo a la sacristía y además tenía que servir en un hospital que estaba ahí cerca. Lo quisieron colocar como sacristán en el hospital, de hecho ahí vivía, ahí residía, pero no, lo que quería era entrar con los carmelitas, entra con los carmelitas en 1563, en 1564 hay el convento de Santana, ¿no? Ahí en Medina del Campo. En 1564 pues se hace fraile, profesa y se pone el nombre de Fray Juan de San Matías. Quiere ser ordenado sacerdote, tiene que ir a Salamanca, estudia en Salamanca, ahí todo lo que llamaría hoy en día, digamos, como la parte de la filosofía, ¿okay? Más o menos. Para 1567, pues es ordenado sacerdote, va a Medina del Campo a celebrar su primera misa y por ahí andaba en la segunda fundación Teresa. Teresa de Ávila, evidente, Santa Teresa de Ávila, quería hacer una reforma del Carmelo masculino. Y entonces habla con el prior del convento de Santana y él es el que le recomienda a don Antonio que sea Juan más bien. Y entonces se encuentran y empieza todo el proceso en el que Juan finalmente pues se cambia el hábito de los calzados, se pone el de descalzo, se cambia el nombre a San Juan de la Cruz.
Ya les digo, y empiezan las fundaciones, ¿no? Eso ocurre en Valladolid, algunos dicen que es en Duruelo, pero es que en Duruelo es donde nace el primer conventito, llamémosle así, el primer monasterio de descalzos, ¿no? Y luego vendrán otros, pero con todos los conflictos habidos y por haber, porque mientras estuvo del lado de los descalzos, había un nuncio que los apoyaba, pues todo iba bien, pero cuando le cambiaron al nuncio y el nuncio apostólico, el bien que pueden hacer los nuncios, ¿no? Y el mal que pueden hacer también, pero en este caso hizo mucho mal porque él estaba más a favor de los calzados, de los que no eran de la reforma, y entonces eso va a ser lo que va a propiciar, lamentablemente, no solo él, ¿verdad? También otros, Antonio de Jesús, por ejemplo, que era uno de los que estaba en parte de la reforma, y otro gran amigo de Juan, que era Germán de San Matías, pues los apresaron en diciembre de 1577. Fue una cosa horrible, miren, terrible lo que le pasó, porque primero lo metieron en, ¿cómo se llama?, en el convento ahí en Medina del Campo, luego se lo llevaron para Toledo a escondidas y lo metieron ahí en una buhardilla realmente. Se había logrado escapar, ¿no? Germán de San Matías, y entonces le dio más miedo y lo terminaron metiendo en un lugar, oigan, completamente insalubre, ¿no? Realmente Juan la pasó muy mal ahí, se llenó de piojos, no le permitieron cambiarse, ni siquiera había un jergón ahí con un par de mantas, terrible, lo azotaban cada vez que subía al refectorio, que muy pocas veces subió, porque cada uno de los frailes le pegaba, o sea, una cosa inhumana completamente, el maltrato en contra de Juan. Y fíjense, ahí empieza a escribir el cántico espiritual, es una cosa. Finalmente hubo un carcelero que sí lo trató con delicadeza, le permitió salir, le dio aguja e hilo para que pudiera surcir su hábito, le dio agua. Miren, es una cosa terrible, es que hasta el balde donde hacía sus necesidades, Juan no lo dejaban que lo quitara. El pobre empezó a padecer de disentería, o sea, una cosa horrible, ¿no? Finalmente se escapó el 14 de agosto, dicen que cuando llegó el prior el 14 a buscarlo, le dijo, estaba él rezando y lo pateó porque no se había levantado. Y le dice, perdón, pero yo no lo sentí llegar y estoy orando. Bueno, y le dice, mire, mañana es Día de la Virgen, mañana 15, ¿será que me concede la gracia de celebrar la misa? Mientras yo esté aquí, no. Ese día se escapó Juan. Ay, es una peripecia extraordinaria porque saltó al convento de una franciscana, logró huir, se fue. Miren, es todo terminó ¿cómo se llama?, en el convento de las Carmelitas Descalzas, solo que ahí no se podía quedar, pero tuvieron suerte de que había un sacerdote que era el director de un hospital, y ahí terminó Juan. Bueno, ya les digo, una situación verdaderamente horrenda. Uno de los más grandes poetas del mundo hispánico, se le debe, la mística española le debe muchísimo. Recuerden que San Juan Pablo II escribió su tesis doctoral precisamente sobre los poemas de Juan. Y bueno, ya les digo, lo van moviendo de un lado a otro. Teresa siempre quiso que estuviera como confesor, ¿no? Y de hecho va a cumplir esas tareas, pero ya les digo, sus escritos, aquí me puedo pasar, Dios mío, ya, la belleza, la subida al Monte Carmelo, el cántico espiritual en una noche oscura, bueno, por favor. Fíjense, interesante también el apoyo del rey, ¿ok? Porque Felipe II va a ser el que va a sostener realmente el que ellos puedan seguir adelante, ¿no? Sí, sí, porque ay, es que el apellido del nuncio es Sega, del nuncio que era en contra de los carmelitas descalzos. Van a decir usted, padre, ¿cómo se acordó? Pues sí, piénsenlo, por las consolas estas de juegos de video. Pero igual, no es tan complicado, ¿no? Pero bueno, igual, ya les digo, y Juan va fundando colegios nuevos para carmelitas descalzos. Ya les digo una cosa, sobre todo el colegio para los carmelitas, para que pudieran estudiar, se funda en Baeza, y lo hace Juan en 1579. Miren, insisto, aquí me puedo pasar tanto hablando de él, ¿no? La última vez que estuvo realmente y que logró pasar un tiempito con Teresa fue en 1581, ya en noviembre de 1581, porque se hace la fundación en Granada, y entonces ahí pues Juan tiene que intervenir también. Bueno, insisto, me puedo pasar aquí hablando varias cosas, pero creo que no viene al caso. Juan va a morir
la noche entre el 13 y el 14 de diciembre de 1591, pues les dijo a los frailes antes de morir, pues amaneceré, mañana estaré rezando el oficio en el cielo. Y así murió. Fue beatificado en 1675 y fue canonizado en 1726. Bueno, eso para decir algunas cosas, porque aparte de todo lo que podemos decir de esto, porque al final Juan sufrió muchísimo, ¿no? En los últimos años, a partir de 1588, ¿cómo se llama? Pues la pelea al interno también a él lo van marginando, le van quitando para junio de 1591, fíjense, le habían quitado el cargo de prior, de definidor, le sacaron incluso del grupo que llevaba, digamos, la orden en sí, o sea, una situación bastante compleja. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Está, bueno, su cuerpo, o una buena parte de él, está en Segovia, ¿no? Ahí se encuentra, yo ahí he podido ir a rezar y a celebrar también la Santa Eucaristía, tuve esa gracia muy especial hace algunos años, he estado un par de veces ahí rezando, y claro, le tengo una grandísima devoción. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1926. Bueno, se lo dije, ¿no? O sea, era así de sencillo, de que yo iba a hablar bastante de él. Vamos. Fíjense, también originalmente la fiesta de él se celebra el 24 de, se celebraba el 24 de noviembre, pero se trasladó al día del 14 en la reforma de 1969. Vamos, pues, hablemos de las lecturas, son breves, por eso también me di un poquito el lujo de hablar algo. El Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 1 al 4 y luego del 9 al 11. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿por qué hablamos de Elías? Porque mañana, lo hemos hecho ya el domingo pasado, pero lo haremos también mañana, se hablará de Juan el Bautista. Ya mañana habla Juan, de hecho, y eso es el Evangelio, ¿no? Porque acuérdense que en la tradición hebrea existe esta idea de que Elías, como es llevado en un carro de fuego y no murió, entonces vuelve. Entonces volverá antes de la llegada del Mesías. Desde ahí viene esta tradición bella. Pero fíjense, es un profeta de fuego. O sea, ahí es donde entra un tema. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer, no? Piénsenlo, o sea, nos está costando entender que la conversión es parte del tiempo de la vida. No, es que no es la cuaresma. Esto no es la cuaresma, así que no hay que hablar tanto de conversión. Claro que hay que hablar de conversión, porque ahí es donde está el problema. No estamos entendiendo la necesidad que tenemos de cambiar. No nos gusta la idea de cambiar. Preferimos los regalitos y las comederas y las fiestas y todo aquello de estos días. Madre del Señor Jesucristo, cuánta celebración. Pero se nos está olvidando que ese niño al que estamos esperando y que vamos a celebrar, también, su peripecia para nacer también indica dolor, pero es el niño que va a morir en la cruz. Así que, como un hombre, ¿no? Pero todo esto, por eso nos cuesta entender a los Elías. Nos cuesta entender este llamado a la conversión fuerte, las amenazas, lo duro. Ya, sí, la semana, el martes y el miércoles era la dulzura de Dios, sí, pero también la conversión implica un sacrificio, implica un esfuerzo, implica un cambio. Eso es exactamente el Evangelio. Mateo capítulo 17, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista y lamentablemente, y discúlpenme, no se fijan en lo que está diciendo Jesús. No se fijan que Jesús está hablando de que él va a morir. De que de la misma manera que matan a Juan, no de la misma manera, pero así como mataron a Juan, lo van a matar a él. Y esta parte ellos no lo escucharon. O sea, ya les digo, y fíjense, esto es después de la transfiguración, ¿no?
Entonces después pues, están en el monte, Elías, Moisés, Jesús, y entonces los que se quedan ellos centrados es en la figura de Elías, en que Elías va a volver. Sí, de acuerdo, pero va a volver porque ya vino, dice Jesús, lo está diciendo claro, lo entienden que se trata de Juan el Bautista, porque va a anunciar el Mesías y el Mesías es él. Ay, ¿por qué no captan lo que está diciendo? ¿Por qué no logran entender? Nosotros tampoco, Insisto, no. Regalitos y todo lo que sea en estos días, amigo secreto, en mi pueblo le decimos cuchumbo, ya, todo eso, el Secret Santa, hagamos el Secret Santa, pero se nos olvida que realmente este niño que estamos esperando va a morir en la cruz, va a morir y muere por usted y por mí. Su nacimiento es para morir. Perdón que suene así, pero es la verdad, ¿no? O sea, nace para morir y para resucitar, evidente que sí. Pero para eso es el nacimiento. No lo queremos entender. Nos cuesta entender que ese es el plan del Señor. Así como el pobre Juan, ya les digo, les conté algunas cosas de San Juan de la Cruz, pero ya podía contarle otro montón, ¿no? Todo lo que sufría ese pobre hombre por llevar adelante un proyecto de cambio. A nadie le gustan los cambios. A nadie le gustan, pero tienen que hacerse. Son necesarios, son fundamentales. Necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos cambiar para que así el nacimiento del niño tenga sentido. No solo lo dulzón del asunto. No se trata de edulcorar el nacimiento del Hijo de Dios. No. Se trata de que ese nacimiento debe provocar, debe obligarnos a cambiar. Les invito a hacer oración. Señor, danos la mirada de fe de Juan Bautista para descubrirte y reconocerte en la vida, en mis gozos y esperanzas, en mis tristezas y angustias, en los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias, de los que sufren y de todas las personas, que sepamos verte y oírte, sentirte y tocarte. Señor, danos la valentía de Juan Bautista para gritar con palabras y obras de amor. En medio de ustedes hay uno que no conocen, para que sepamos mostrar tu presencia a quienes te buscan a ciegas y no te encuentran, a los que te necesitan aunque no lo reconozcan. Señor, gracias por compartir nuestra vida. Gracias porque quieres encontrarte con nosotros. Gracias por la alegría de anunciar a otros tu presencia. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Juan Bautista. Sí, claro, San Juan Bautista Elías y de San Juan de la Cruz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.